las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, esto es V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas con las noticias más importantes de la reparación integral para los sobrevivientes del conflicto. Les saludamos como siempre Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hola Santiago, bienvenido. Hola Marta, un saludo para usted y para los oyentes. Les damos la bienvenida a V Radio con noticias desde Bogotá y desde diferentes regiones del país. Comenzamos. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Este 10 de junio se cumplen 10 años de la promulgación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 10 años en los que la Unidad para las Víctimas ha liderado diferentes acciones para atender, asistir y reparar integralmente a los sobrevivientes del conflicto. Aquí es importante destacar un logro esencial para la reparación integral a las víctimas y es que a través de la Ley 2078 del 8 de enero de 2021 se prorrogó por 10 años más la Ley 1448, es decir, que esta ley irá hasta el 9 de diciembre de 2031. Con esto se les da tranquilidad a los 9 millones de víctimas de la violencia y con esta prórroga se busca no ser regresivos en los derechos adquiridos por las víctimas y avanzar en la reparación integral de los colombianos que hoy están en el Registro Único de Víctimas. Pues Marta, la Unidad para las Víctimas ha incluido en su Registro Único de Víctimas con corte a 31 de mayo de 2021 durante estos 10 años a 9.134.347 víctimas del conflicto. De estas, 7.368.335 cumplen con los requisitos de la ley para ser atendidas y reparadas de manera integral. Pero vamos con Diego Monroy, quien está con el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, quien nos cuenta más detalles sobre los avances de la Ley 1448 durante estos 10 años. Diego, muy buenos días y adelante con la información. Santiago, muy buenos días. A esta hora nos encontramos con el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, quien nos va a hablar precisamente de estos 10 años de la Ley 1448, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Director, gracias por estar en los micrófonos de V Radio y bueno, cuéntenos cuáles son esos 10 logros que se tienen de esta ley. Diego, un saludo muy especial a toda la audiencia. Efectivamente se cumplen 10 años de la promulgación de la Ley 1448, 10 años que a través de la unidad y de todas las entidades que hacen parte del sistema se ha logrado pues la implementación de esta política pública para la atención a las víctimas. Nos ha permitido avanzar en todos los componentes, nos ha permitido avanzar en los temas de prevención, de atención, considerándonos el principal actor humanitario a nivel nacional, garantizando la atención en la inmediatez de todas las emergencias, una meta que nos colocamos en menos de 48 horas, atender las emergencias humanitarias. Todas las estamos atendiendo en coordinación con los entes territoriales, activando los planes de contingencia, articulando con la cooperación internacional que también nos ayuda a cerrar brechas frente a estos procesos de atención. Allí es un gran logro, ya esto lo tenemos estabilizado para poder atender las emergencias. Un segundo logro lo podemos hablar de en registro, tenemos un registro limpio, sano, no tiene incidencias en estos momentos, no tiene novedades, ya se están haciendo las valoraciones en línea, ya tenemos unas cifras de los 9.134.000 víctimas que tenemos en el registro, los sujetos de reparación colectiva que ya son 794 sujetos de reparación colectiva. Esto nos permite tener información clara de cuáles son las víctimas que tenemos que atender a través del registro. Y lo que hemos hecho a través también en lo que es la atención, garantizar los puntos de atención, los centros regionales para garantizar la atención a las víctimas. Allí garantizamos que las víctimas tengan la oportunidad de conocer cómo van sus procesos, de garantizar cómo entregar los documentos para que se puedan hacer las solicitudes tanto de atención humanitaria como del pago de su indemnización. Director, ¿se tienen retos para los próximos 10 años con la prórroga de esta ley? ¿Cuáles son esos retos? Hay que seguir consolidando lo que ya tenemos alcanzado
como metas, como esas propuestas que teníamos desde el momento que se implementó la ley. Pero de los grandes retos que tenemos ya identificado 5 retos, que son: lo primero, hay que buscar recursos adicionales para el fortalecimiento y pagar las indemnizaciones. Esto es fortalecer el presupuesto general de la nación, pero también buscar los recursos de los victimarios, tanto de Ley de Justicia y Paz como lo que se ha conseguido con los acuerdos de paz. Es una forma de fortalecer en los temas presupuestales. Lo segundo es la articulación del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que nace fruto de los acuerdos con la política pública de atención a víctimas, la Ley 1448, para que los fallos vayan en la misma vía, para que sean las mismas víctimas que reconoce la JEP, son las mismas víctimas que aparecen en el registro. Ya hemos venido haciendo un proceso de articulación con el sistema para garantizar la atención a las víctimas en estos 10 años. Otro es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, para que la oferta institucional la sientan las víctimas, para que la reciban, pero también poder que las víctimas puedan acceder a esa oferta, que conozcan cuál es la oferta que están entregando las entidades. Ahí es un gran reto que tenemos. Hay otro reto, es trabajar en los retornos y las reubicaciones frente al cierre de la política pública, frente a la atención a las víctimas. Y uno último que nos quedaría es seguir articulando la política pública de paz con legalidad con lo que es la política pública de atención a víctimas en los 170 municipios PEDER. Director, gracias. Santiago, Marta, continúen ustedes con más noticias en V Radio. Gracias, Diego, por la información. Los invitamos a que se conecten a la rueda de prensa para que conozcan más avances de estos 10 años de implementación de la Ley de Víctimas, hoy a las 10 de la mañana, en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y también en www.unidadvictimas.gov.co. Recuerden, rueda de prensa a las 10 de la mañana a través de redes sociales. Allí participará la Unidad de Restitución de Tierras, también el Centro Nacional de Memoria Histórica y, por supuesto, la Unidad para las Víctimas. V Radio. Y la Unidad para las Víctimas implementa nuevas funciones digitales para llevar a cabo los procesos de atención a la población. Uno de ellos es el chat web. Vanessa Romero nos cuenta cómo utilizar este servicio. Adelante, Vanessa. Gracias, compañero. Los saludo a ustedes desde Bogotá y también saludo a las personas que se unen a esta misión y a todas las personas que se recuperan del COVID-19. Efectivamente, recuerden que ahora la página web tiene nuevas funcionalidades para brindar una mejor atención a las víctimas. Y pues es así como las víctimas de la violencia podrán recibir y enviar documentos, así como recibir audios de la persona que realiza la atención. Debe ingresar a www.unidadvictimas.gov.co. En la parte derecha encontrará una franja vertical y ahí encontrará el chat. Le da clic ahí y debe ingresar sus datos personales. En caso de que deba enviar algún documento, pues le da clic en la parte izquierda inferior de la pantalla en donde dice enviar documento. Allí se va a mostrar un recuadro para que busque dicho documento y lo adjunte. Se va a ver una ventana que le va informando pues que se está enviando y debe esperar a que termine de cargar. Recuerda que también puede recibir audios de la persona que le está dando la atención para aclarar cualquier información entregada. Pero bueno, ¿quieren saber exactamente cómo es todo este proceso? Muy fácil. Ingresen al canal de YouTube de la Unidad para las Víctimas en la sección Acciones de la Unidad para las Víctimas. Repetimos, en el canal de YouTube de la Unidad para las Víctimas en la sección Acciones de la Unidad para las Víctimas y allá encontrará esta y toda la información de su interés. Se despide de ustedes Vanessa Romero, no sin antes recordarles que todos estamos unidos por las víctimas. Si usted está en el Registro Único de Víctimas y tiene entre 18 y 30 años, la Unidad para las Víctimas lo invita a participar en la convocatoria Desarrollo de Capacidades y Apoyo a Jóvenes Campesinas y Campesinos Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Si el campo le interesa, inscríbase antes del 15 de junio para participar en este proceso de formación en producción agrícola para víctimas del conflicto. Más información en www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las Víctimas. V Radio. Y más noticias en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Si es mujer, está en el Registro Único de Víctimas y tiene un negocio o administra uno, puede ser parte del proyecto Mujeres Más Productivas en Bogotá, Medellín, Tumaco, Pasto, Cartagena y Cúcuta. Toda la información en www.unidadvictimas.gov.co. La Unidad para las Víctimas realizó la actualización del visor geográfico del índice de riesgo de victimización en la página web de la entidad. Recordemos que el IRB es una medición que permite observar a nivel municipal y departamental una clasificación en niveles de riesgo de victimización alto, medio y bajo.
Está abierta la convocatoria para el segundo grupo de la estrategia Fortalecimiento del Liderazgo de Jóvenes Víctimas en el Exterior, el cual inicia el 8 de julio. Recuerda que para postularse deben ser colombianos viviendo en el exterior, incluidos en el Registro Único de Víctimas y que tengan de 18 a 32 años. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. La conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Ibagué se enmarcó en una exposición fotográfica de 10 mujeres víctimas. William Peña nos cuenta. En cada rostro de la exposición fotográfica en el marco de la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual realizada en Ibagué, no solo se visibilizaba un delito. En ellas se enmarca la semblanza de quienes han superado la tragedia y buscan enaltecer la honra de más de 33.000 víctimas de esta tragedia durante el conflicto interno en el país. Somos como una semilla que crece mientras carece de dificultades, pero que continúa en su proceso superando cada circunstancia. Fue el mensaje con el que Yamilena Vanegas acompañó su fotografía. Como ella, Olga Salamanca también expresó su sentir. Como mujer víctima de conflicto armado, hay muchas huellas, muchas cicatrices, pero yo hoy quiero darles el mensaje a todas ustedes mujeres que la vida continúa y que siempre debemos de estar de la mano de Papito Dios. Una sentida y conmovedora actividad en la que más de 20 mujeres hablaron de dignificación y realizaron un ejercicio de sanación y fortalecimiento espiritual. Acto que contó con el apoyo de la Unidad para las Víctimas y la coordinación de Jamie y Viviana Calderón, quien lidera en el Tolima la iniciativa No es hora de callar, que desde hace 10 años emprendió la periodista Ginette Bedoya. Al principio creímos que iba a ser algo difícil, por lo que esto no es fácil de contar, no es fácil de mostrar la cara y decir soy víctima de violencia sexual, a mí me pasó esto, porque no es fácil. Tiene que haber un proceso muy largo, pero gracias a Dios, con vivificarte y lo que es No es hora de callar y la organización Defensoras, que es la que hoy está trayendo esto acá, hemos ido al territorio, hemos hablado con las personas, se le ha prestado el trabajo psicosocial por parte de la unidad de víctimas y se ha hecho posible de que ellas hablen, cuenten y traten de superarse. En el Tolima, según el Registro Único de Víctimas, hay 504 mujeres afectadas por el delito contra la libertad y la integridad en desarrollo del conflicto armado. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. En el Valle del Cauca se adelanta un trabajo para fortalecer los lazos comunitarios en el municipio de Jamundí. Luz Jenny Aguirre nos cuenta los detalles. Hola, Luz Jenny. Reciban un cordial saludo desde el Valle del Cauca. Quiero contarles sobre el proceso que está desarrollando la comunidad de la urbanización El Rodeo en Jamundí. Con ellos, la Unidad para las Víctimas está realizando la estrategia de apoyo psicosocial que llamamos Tejiéndonos, haciendo un fortalecimiento muy interesante de los liderazgos y un fortalecimiento de los lazos comunitarios. Dan Harry Sánchez Cobo, director territorial encargado de la unidad en el Valle del Cauca, nos cuenta un poco más sobre este proceso. Como Unidad para las Víctimas, Dirección Territorial Valle del Cauca, hemos venido realizando una intervención con la comunidad de la urbanización El Rodeo en el municipio de Jamundí, donde a través de la estrategia Tejiéndonos, la cual busca fortalecer el tejido comunitario y consolidar los liderazgos, avanzamos en medidas de rehabilitación que permiten profundizar respecto a la ruta de atención a víctimas y obviamente hacer un análisis sobre los avances y desafíos que han vivido estas familias en su proceso de reubicación. Con este sería el cuarto encuentro que hemos tenido y buscamos seguir avanzando en la reparación integral de esta comunidad de nuestro departamento. Recordemos que el apoyo psicosocial hace parte de una de las medidas de la reparación integral a las víctimas de conflicto armado, como es la medida de rehabilitación. Informó para la Unidad para las Víctimas Luz Jenny Aguirre desde el Valle del Cauca. Las víctimas de Antioquia podrán acceder a educación superior gracias a una alianza con la unidad. La nota con Juan Carlos Monroy. Con el fin de promover el acceso a la educación superior de la población afectada por el conflicto armado en Antioquia, la Unidad para las Víctimas firma esta semana 2 cartas de entendimiento con la Corporación Universitaria Lasallista y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. El director territorial de la Unidad para las Víctimas, Wilson Córdoba Mena, destacó estas nuevas alianzas en esta región. A la superación de la vulnerabilidad de los jóvenes que han sido víctimas, brindándoles oportunidad de estudiar para emprender proyectos de vida
y puedan ser personas productivas. Las víctimas tendrán acceso a la educación tecnológica y profesional de pregrados y posgrados, además de otros beneficios como descuentos en matrículas y complementos para alimentación y transporte. Según el director territorial de la Unidad para las Víctimas, esto también aporta a su reparación. Y con todas estas ofertas que el Gobierno Nacional, a través de distintos programas, le estamos apuntando a un tema muy importante, es a la superación de la pobreza y sobre todo que estamos construyendo país. Más de 4.000 víctimas en Antioquia se han beneficiado de la oferta del Estado para adelantar estudios superiores. Desde la territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En el municipio de Samaniego, Nariño, se entregaron cartas de indemnización. Natalie Bastidas con la información. Adelante, Natalie. Un saludo cordial, compañeros. Así es, la Unidad para las Víctimas continúa entregando cartas de indemnización administrativa en el departamento de Nariño, y en esta oportunidad fueron más de 90 las víctimas beneficiarias en el municipio de Samaniego, con una inversión superior a los 785 millones de pesos, en cumplimiento del compromiso de seguir avanzando en temas de reparación, asistencia y atención a las víctimas de este municipio. Escuchemos al director territorial, William Pinzón Fernández. De esta forma ratificamos el compromiso del gobierno nacional, el gobierno del presidente Iván Duque, con la población víctima del departamento de Nariño y especialmente con la población víctima del municipio de Samaniego. Nosotros estamos trabajando con unas rutas, una la ruta general donde entra todo el universo de víctimas, otra la ruta prioritaria donde están focalizadas 3 grupos poblacionales. Personas mayores hoy de 68 años, esto con la modificación que hicimos con la resolución 582 del 26 de abril de 2021, personas con discapacidad y personas con alguna enfermedad grave o catastrófica. En estas jornadas siempre insistimos en la inversión adecuada de esos recursos, que sean recursos que sirvan para mejorar sus condiciones de vida, para dar continuidad a esos proyectos de vida que en su momento fueron truncados por el conflicto armado. Las víctimas beneficiarias recibieron una orientación enfocada en la adecuada inversión de los recursos, con el objetivo de que puedan mejorar su calidad de vida. Además, fueron advertidos sobre el cuidado de su información y dinero a través de la campaña antifraude Que no le echen cuentos. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. En el Cauca se inauguró el Salón de Memoria de las Víctimas con el liderazgo de una organización de víctimas de la comunidad LGBTI. La noticia con Margarita Vega. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, la Unidad para las Víctimas participó en el municipio de Timbío de la inauguración del Salón de Memoria de las Víctimas. Este espacio, que fue convocado por el colectivo Timbío de Colores, contó con una galería fotográfica elaborada por personas afectadas por el conflicto que expusieron a través del lente de las cámaras diferentes historias de hechos victimizantes y las repercusiones que estos tienen en el diario vivir. El director de la Unidad para las Víctimas en el Cauca, Dan Harry Sánchez Cobo, nos habló más sobre este evento conmemorativo. Acompañamos la conmemoración internacional del Día en contra de la homofobia, bifobia y transfobia realizada en el municipio de Timbío, evento que contó con el apoyo de la administración municipal y con el colectivo Timbío de Colores, el cual viene trabajando desde el año 2018 en el reconocimiento, respeto por la diversidad sexual dentro de este territorio. En dicha conmemoración se hizo la inauguración del Salón de la Memoria para las Víctimas del municipio de Timbío, el cual contó con una exposición fotográfica realizada por personas afectadas por el conflicto armado, en el cual mostraron en esas imágenes todos los hechos que pudieron sufrir y además la manera de la cual han logrado avanzar para poder generar un nuevo plan de vida. Como Unidad para las Víctimas seguiremos acompañando y apoyando todo este tipo de eventos que permitan resarcir los derechos de poblaciones más vulnerables afectadas por el conflicto en nuestro departamento. Desde Popayán, Cauca, para V Radio, informó Margarita Vega.
La Unidad para las Víctimas y las entidades territoriales en el departamento del Quindío avanzan en los compromisos con los pueblos indígenas. La información con Edwin Herrera. La Unidad para las Víctimas, la Gobernación del Quindío, los Ministerios del Interior y Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, además de la Alcaldía de Armenia, se reunieron con los líderes de diferentes comunidades indígenas asentadas en el departamento del Quindío con la finalidad de avanzar en los diversos compromisos que se han tenido con los pueblos. Laura Moreno Mejía nos cuenta la misionalidad y la función de la unidad en esta reunión. Hoy hacemos presencia mi equipo técnico para hacer las revisiones pertinentes a los compromisos ya adquiridos en la mesa anterior, que era hacer las jornadas de atención, pero estos solamente son para quienes son sujetos por parte de nuestra entidad. Entiendo que no todas las comunidades hacen parte del registro único de víctimas y teniendo en cuenta pues el compromiso con la gobernación también es poder verificar estos censos para realizar la verificación pertinente. Asimismo, pues hoy vamos a dar claridad sobre el seguimiento que le hacemos a los retornos de las dos comunidades que nosotros tenemos acá en el departamento del Quindío, que está una en Calarcá y la otra en Buenavista. A la reunión también asistieron representantes de varios cabildos y pueblos indígenas que reclaman sus derechos, como los Yanaconas, los Carabijúa, Dachi Navedrúa, Quichua, Dachi Agoredrúa, Pijao y Huaunán, entre otros, que se encuentran asentados en los municipios de Calarcá, Pijao, Buenavista, Córdoba, La Tebaida y Armenia. Ramiro Niaza nos cuenta su papel en esta reunión. Primero es que quedamos con la Agencia Nacional de Tierra la constitución de los resguardos. Otro está en procesos de reubicación, de ampliación de tierra. Y lo otro con el Ministerio del Interior, Minoría y RON es la certificación de estas comunidades, una certificación de parcialidades mientras que se haga la constitución de resguardo. Para V Radio desde el Eje Cafetero informó Edwin Herrera Bartolo. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. La historia de vida es el relato de Inés Becerra, víctima de desaparición forzada. Ella perdió a su esposo y a su hijo. Una historia en la narración de Janet Espitia Supelano. Nixon Zamora Becerra y Pablo Emilio Zamora, dos nombres que jamás se borrarán de la mente y la memoria de Inés Becerra. Son su hijo y su esposo, quienes hace más de 13 años desaparecieron sin dejar rastro. Yo la alegría sería que llegaran a la presencia de uno para mirarlos siquiera, imagínense. Saber si están bien o qué les pasó, todo eso. Es duro, doctora, eso, mejor dicho. Yo nunca en mi vida había soñado ni pensado eso, cuando iban a pasar eso con ellos. Inés y su familia vivían en zona rural del municipio de Villagarzón, en Putumayo. Un día del año 2004, su esposo, como de costumbre, salió en busca del sustento del hogar, pero tras pasar más de 15 días no se supo de él. Entonces ella y su hijo empezaron a preocuparse por la situación. Entonces dijo el hijo, yo mami, yo voy a ver a mi papá, dijo, ¿qué le pasó? Cogió y salió y cogió la camionetica y se fue para Puerto Guzmán. Y él llegó allá y ya le habían comenzado a comentar que se lo habían llevado unas personas desconocidas y que no sabían, que se lo habían llevado en pura pantaloneta y sin zapatos ni nada. Y entonces él llegó todo angustioso a la casa. Entonces dijo, mamá, que mi papá se lo han llevado, y unas personas que no saben quién, y en pantaloneta y sin zapato a mi papá. ¿Qué será, mamá? ¿Será que mi papá lo van a matar o qué será? Dijo así él, ¿no? Yo le digo, no puede ser, mijo. Tras años de infructuosa búsqueda, Inés y su hijo se dieron por vencidos. Se resignaron a la realidad de la desaparición del papá y continuaron sus vidas. Nixon trabajaba por ayudar a sostener a su mamá, pero una vez más, el dolor tocó a su puerta. Aquí se está, mamá traje tranquila, pues ¿qué vamos a hacer? Ya perdimos a mi papá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cogió y se fue. Y la verdad, la misma cosa. Donde llegaba un tal señor Luis, él me llamó porque le había dado el número de mi celular, pero era otro celular. Y me llamó y me dijo, vea señora, ¿qué pasó con su hijo que acá no ha llegado? Entonces, ¿cómo no ha llegado? Si él se fue para allá. Dijo, sí señora, acá no ha llegado su hijo. Imposible, le dije yo que no vaya a llegar, le dije, no, él se fue para allá, disculpe, yo soy el patrón de él. Imagínese, vea, hasta el sol de hoy, que yo no sé nada de mi hijo, para nada.
Inés tampoco volvió a saber nada de su hijo y desde entonces le ha tocado trabajar y salir adelante sola, con la esperanza aún intacta de algún día volver a verlos. A los 65 años recibió la indemnización por parte de la Unidad para las Víctimas, con lo que pudo mejorar su calidad de vida. Para arreglar, que estaba en una casita cerrada de lona verde. Eso me sirvió para medio construir una casita. ¿Su propia casa? Sí, para no pagar arrendo, no estaba pagando arrendo. Todo me tocaba duro. ¿Y desde que la indemnización ya dejó de pagar arriendo? Sí, ya me hice mi casita ya y ya, pues con eso ya estoy bajito de techo, ya no puedo pagar, apenas recibo la luz y del agua. Mixon y Pablo Emilio son dos de las más de 85.000 víctimas que figuran entre los registros de desaparición forzada en Colombia. V Radio. Es el final de esta emisión de V Radio. Los invitamos a que se conecten nuevamente a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas. Allí estaremos transmitiendo a las 10 de la mañana la rueda de prensa por la conmemoración de los 10 años de la Ley de Víctimas. Participarán la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica, y allí van a conocer más detalles de los avances de la implementación de la Ley 1448 de 2011 durante estos 10 años. Los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Nos escuchamos en una próxima emisión. No olviden visitar www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto.